Miércoles 12 de marzo. La parábola de Cristo acerca de la viña. En la parábola de Mateo 21 acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías 5 y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Leamos Mateo 21, 33 al 39, teniendo en mente la pregunta de Isaías 4, ¿qué más se podría haber hecho por la viña que no se haya hecho antes? Mateo 21, 33 al 39. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. La primera parte de la parábola de Cristo cita directamente el canto de Isaías acerca del viñador y su viña. Jesús añade luego que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, los profetas, a recoger el producto, quienes arrendaban su viña golpearon y mataron a sus siervos. Finalmente, envió a su hijo Jesús pensando, tendrán respeto a mi hijo. Pero también asesinaron a su hijo después de decir, este es el heredero, vamos a matarlo, y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Qué más podía Dios hacer? El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requeriría primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. ¿Qué más podemos pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfectos? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, ¿no la habría elegido? Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Cuando miramos a la cruz, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. En Isaías 53:4 se afirma que los dolores y las enfermedades que Cristo tuvo que soportar en la cruz eran nuestros. ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que ha costado nuestra salvación? La parábola de Cristo acerca de la viña. Mateo 21:37 finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mateo 21:38 al 39. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Jesús retoma magistralmente el simbolismo de la viña de Isaías 5, pero amplía su significado para revelar la culminación del drama divino humano. La parábola se convierte en una radiografía del conflicto cósmico, mostrando tanto las profundidades del rechazo humano como las alturas del amor divino. El relato comienza de manera similar a Isaías 5, describiendo los cuidados del dueño hacia su viña, la cerca, el lagar, la torre. Pero Jesús introduce un elemento crucial, el arrendamiento a los labradores. Esta adición revela la confianza de Dios al otorgar responsabilidad a los seres humanos sobre su creación, respetando su libertad de elección. La escalada del conflicto es dramática. Primero,
el rechazo y la violencia contra los sirvientes, representando a los profetas, y finalmente, el acto incomprensible, el asesinato del hijo. Este clímax de la parábola responde de manera sobrecogedora a la pregunta planteada en Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? El envío del Hijo representa el máximo acto posible de Dios. El Creador del universo no tenía nada más precioso para enviar. Aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Reconocimiento de nuestra mayordomía. Como los labradores, somos administradores, no dueños. Esta perspectiva transforma nuestra relación con los recursos, talentos y relaciones que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Identificación de nuestras resistencias. La violencia de los labradores refleja nuestra propia resistencia a la autoridad divina. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos rechazando a los mensajeros que Dios envía? Valoración del sacrificio divino. La parábola nos invita a contemplar lo inconcebible del amor paternal que envía a su Hijo sabiendo el riesgo. Este amor sacrificial debe transformar nuestra respuesta diaria a Dios. Comprensión de nuestros motivos. Los labradores querían la heredad para sí mismos. ¿Cuántas veces nuestras acciones espirituales están motivadas por el deseo de control, prestigio o beneficio personal? Respuesta a la gracia extrema. El envío del Hijo, a pesar del tratamiento previo a los siervos, revela una gracia que desafía toda lógica. Esta gracia extrema nos invita a responder con un compromiso igualmente radical. La profundidad teológica de esta parábola es abrumadora cuando la consideramos a la luz de Isaías 53:4. Las enfermedades y dolores que Cristo cargó no eran simplemente las consecuencias del pecado, sino el pecado mismo en toda su rebelión consciente contra Dios. El rechazo deliberado representado por los labradores es precisamente lo que Cristo experimentó en la cruz. En el contexto del conflicto cósmico, la cruz representa la demostración definitiva de que Dios no podía hacer más de lo que hizo. Juan 3:16 encuentra aquí su expresión visual más poderosa. El Padre realmente dio lo más valioso que tenía, no como un gesto simbólico, sino como un sacrificio real que le costó un sufrimiento incalculable. Esta parábola nos desafía a vivir como labradores renovados, que reconocen al Hijo, respetan su autoridad y producen el fruto que el dueño de la viña merece recibir. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días, y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la Iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones, para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Alza tus ojos, página 230. El pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia propia. Sostenían ser los descendientes de Abraham y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel. Pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten, no por los que son descendientes de Abraham. Alza tus ojos, página 78. Con asombro, los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien, sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó al alma penitente a creer. En su humillación, se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén, como sacerdote y abogado, había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas, como Salvador amante, había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. El Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba.
No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes. Pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano, y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer, y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. El deseado de todas las gentes, páginas 669 al 701.